Tenga la adoración, amado hermano. Hemos venido a buscar el rostro del Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como este canto lo puedes oír. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como este canto lo puedes oír. Lo puedo sentir como aquel que está a mi lado. Lo puedo sentir en el fondo de mi corazón. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Porque santo eres tú. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como este canto lo puedes oír. Lo puedo sentir como aquel que está a mi lado. Lo puedo sentir en el fondo de mi corazón. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres
Algo está cayendo aquí. Vamos, dígaselo al Señor. Es tan fuerte sobre mí. Diga, mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Señor, mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Vamos, iglesia, como dice. Está cayendo su gloria, su gloria, su gloria sobre mí, Señor, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Como dice la iglesia, muévete en mí, muévete en mí. Tocas mi mente y mi corazón, llenas mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Tocas mi mente y mi corazón, llenas mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Tocas mi mente y mi corazón, llenas mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¿Cuánto le damos aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Que le digamos a Él, muévete en mí, oh dulce Espíritu de Dios, muévete en mí. Bendecimos el nombre del Señor, aleluya. Vamos a entonar esa alabanza. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, amén.
Quiero que todos me ayuden con sus voces, con sus palmas, alegres, contentos para cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozosos danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozosos danzaré. Al Señor alabaré. Y grande es Jehová, digno de alabar. Grande Jehová, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, y grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, y grande es su nombre. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozosos danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, y digno de alabar. Y grande es Jehová, y digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, y grande es su nombre. Tú eres grande, Jehová, y grande es su nombre. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Y grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozosos danzaré. Al Señor alabaré. Y grande es Jehová, y digno de alabar. Grande es Jehová, y digno de alabar. Digno de alabar. Tú
Yo quiero que ustedes se vayan a la palabra del Señor en esta mañana, el libro de Corintios. Mi meta es predicar 10 mensajes de cada libro. Y hoy me voy a ir al capítulo 6 de Primera de Corintios. Si usted lee la palabra de Dios, pues lee la palabra como que fuera tal vez una revista, un periódico, no encuentra mayor noticia. Pero cuando comenzamos nosotros a estudiar la Biblia a profundidad, encontramos grandes lecciones y grandes verdades que pueden ser aplicadas a nuestra vida al día de hoy. Yo quiero que leamos capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Y la carta a los Corintios, la primera carta, es una carta especial que Pablo le escribe a esta iglesia porque la está doctrinando. Es una iglesia que está pasando una situación difícil. Sin embargo, Pablo, usado por Dios, le da esas instrucciones. Y queremos ir al capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuando más las cosas de esta vida, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Puede cerrar sus ojos, Señor. En esta mañana estamos delante de su presencia. Invitamos, Señor, que la presencia suya, su Espíritu, venga sobre cada uno de nosotros. Señor, a enseñarnos y a confrontarnos con la verdad, con la palabra, pueda producir en nosotros, Señor, un despertar, una inquietud y una decisión. Que estas palabras, Señor, que esta reflexión pueda, Señor, darnos el punto de partida o la luz, Señor, para tomar decisiones correctas en nuestra vida. Hoy, gracias a Dios, mi Dios, hemos recibido la revelación de su palabra y es nuestra guía. Pero en el caminar de nuestros días, oh Dios, nos encontramos con situaciones difíciles que no hayamos que hacer. Hoy en esta mañana, Espíritu Santo, ven sobre cada uno, ilumínanos, trae esa revelación y podamos, Señor, salir de aquí diferentes, transformados, cambiados, decididos, edificados. Gracias por este tiempo para compartir, para adorarte y para dar a conocer los misterios que están en tu palabra. Sea tu nombre en esta mañana, oh Señor, glorificado y puesto en alto. Amén y amén. El título está ahí en el capítulo 6. Yo voy a tomarlo como tal.
La Reina Valera 1960 lo dice: litigio delante de los incrédulos. No es común y poco conversamos respecto a este tema, porque no es un tema que realmente a nosotros casi no nos llama la atención, porque es un caso pueden presentarse casos muy aislados. Sin embargo, es importante conocerlo. Pero quiero hacer algunos comentarios iniciales respecto a lo que hoy vamos a meditar. Y es que cuando nace la iglesia primitiva, como todo movimiento, llámese social, religioso, llámese económico, obviamente va a tener oposición. Siempre van a haber personas que no compartan con nosotros lo que estamos haciendo. Y obviamente la iglesia primitiva nace en medio de un sinnúmero de eventos sociales, políticos, económicos, y en ese momento no era fácil ser cristiano. Cuando leemos la Biblia nosotros, entendemos que es como una película que todo termina bien. No, habían grandes conflictos, grandes problemas. Por mencionar algunos problemas. Cuando se convertía un judío y venía a los pies al conocimiento de Jesucristo, pues obviamente este varón o esta persona tenía muchas preguntas, muchas inquietudes. Hoy en nuestro tiempo, cuando viene una persona que es católica y ha adorado imágenes, viene con un sinnúmero de preguntas e inquietudes, y nosotros tenemos que discipularla o discipularlos en el transcurso de mucho tiempo. De modo que la iglesia primitiva enfrentó unos grandes desafíos, apreciados hermanos, que se transformaban en grandes crisis y grandes problemas. Algunos historiadores dicen que, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén por ejemplo, usted ha leído acerca de los fariseos. Los fariseos eran un grupo, ¿verdad?, que trataba de empujar en las decisiones. Si ellos venían y se convertían luego al cristianismo, entonces ellos hacían, diría yo, contrapeso. Estaban también los saduceos, era otro grupo que eran muy diferentes. Uno decía que venían del linaje de los sacerdotes, otro de los reyes. Venían los grupos también que eran, como un, diría yo, un linaje o de político, movimiento político, que eran los celotes, les gustaba la confrontación. Y por qué no decirlo que habían otros hermanos que eran como los sicarios, personas, y a eso ha venido el evangelio. El evangelio ha venido a rescatar lo que se había perdido. De repente nosotros pudiéramos encontrarnos con un asesino, con un delincuente, con un drogadicto, y vamos a echarlo. No lo vamos a echar fuera, lo vamos a recibir, pero va a necesitar discipulado. Pero mientras eso se da, hermanos, habían conflictos, habían problemas. En aquel tiempo, como ustedes conocen un poquito la historia, el Imperio Romano tenía su sistema de gobierno o su sistema de leyes. Habían tribunales, posiblemente cortes, pero tal vez discrepa un poquito de lo que hoy estamos viviendo. Pero igual se llevaba a litigio un caso, una situación, y comenzaba la disputa, ¿verdad?, en los alegatos por una parte y por la otra parte. Algunos han dicho que habían pequeñas cortes de 2, 3 personas, pero el caso, si no se resolvía, iba a una corte mayor de 15, 20 personas, y si no se resolvía, iba a una corte de 100 personas, y si no se resolvía, iba a una corte de 100. Y saben que era público, era un espectáculo. Todo el mundo conocía los problemas que esas dos personas estaban disputando. Y Pablo le dice: ese es realmente un mal testimonio. Pero Pablo se refiere aquí a los casos realmente que tienen que ver con la casa, con las familias de la iglesia, con los creyentes. De hecho, Pablo no está diciendo no usen las leyes, ¿verdad? No, Pablo no está diciendo eso, sino que los problemas entre nosotros debemos de resolverlos entre nosotros. Es triste saber, hermanos, que hay familias que demandan a otras familias, y su principal objetivo es avergonzarlo,
y llevarlo a la cárcel. Uno de los propósitos cuando uno viene a poner una queja, una falta, una querella, una causa en contra de otra persona es avergonzar. Pero implícitamente va un deseo de venganza, porque yo lo quiero ver en la cárcel. Me llamó tremendamente la atención un día de esto que tuve una conversación con un hijo de un pastor reconocido y me dio frío lo que me dijo. Me dijo estas palabras: mire, hermano, si un bandido me toca a uno de mis hijos, yo lo he hecho preso. No lo mato yo, dice. Yo vi lo que está diciendo. Pero lo mando a matar a la cárcel. Qué tremendo. Y yo me quedé asombrado. Y yo le he visto predicar. Wow, digo yo, ¿qué es lo que hay en el corazón de esa persona? No me va a disculpar, me dice, pero yo lo mando a matar en la cárcel. Pago a alguien, dice, y me hace el trabajo. Yo no me voy a ensuciar las manos, dice, pero lo mando. Digo yo, qué mentalidad de personas que siempre están, hermanos, pudieran estar en la iglesia, pero están con un corazón de venganza. ¿Hasta dónde nosotros realmente podríamos, ¿verdad?, llegar a tomar decisiones así? Pero quiero detenerme un poquito. Quiero decirles, hermanos, que la iglesia se enfrentó a grandes crisis, a grandes problemas. Y si usted lee todo el libro de Hechos, está lleno de crisis, de problemas. Desde el primer momento que uno decide, y yo recuerdo, hermanos, desde el primer momento que uno decide hacer la obra del Señor, ya hay una crisis en uno. Hay una lucha interna, lo hago, no lo hago. Y inclusive, hermanos, se oponen. Yo recuerdo que cuando comenzamos la obra del Señor hace 10 años, unos amigos se dieron cuenta: ¿y qué estás haciendo? Estás perdiendo la oportunidad de tu vida, tú puedes hacer dinero. ¿Por qué no hacemos un negocio de esta y otra manera? Si eres un excelente profesional. Pero había una llama dentro de mí, ¿verdad?, que me decía: yo te he llamado para que trabajes en esto. Desde el momento que nosotros tomamos una decisión de hacer algo por el Señor, que Él nos está motivando, hay una crisis. Y qué tremendo también decir esto, que a veces la misma familia se opone. El esposo, la esposa, los amigos, los hermanos, los hijos, y a veces no hayamos qué hacer. A mí me dijeron igual al principio: vas a fracasar, te vas a volver pobre, ¿qué va a pasar con tu familia? Siempre el evangelio ha tenido oposición. Así que, hermanos, la iglesia primitiva no era la excepción. Había muchas disputas. Hasta el día de hoy yo he encontrado y he visto en algunas experiencias que hay iglesias, hermanos, que hay un grupo aquí y hay un grupo allá. Pablo decía: algunos, ¿verdad?, quieren ser de Apolo, otros quieren ser de Cefa, otros dicen que son míos y otros son de Cristo. La iglesia siempre ha estado, lamentablemente, en una vez rivalidad. Y no hablemos de las grandes organizaciones en el mundo de las misiones evangélicas. A veces nosotros decimos: yo soy mayor, yo soy mejor, yo soy más fuerte, yo, ¿verdad?, tengo más gente. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pensamos? Como que fuera una competencia. Pero la riqueza, la esencia del evangelio no está ahí. Amén. Hay varios conflictos que se dan de carácter de conciencia, de carácter de inmoralidad en esta iglesia, de carácter, hermanos, de autoridad. Cualquier tipo de conflicto se estaba dando. Y entonces, cuando ellos no se ponían de acuerdo, decía: te voy a llevar a la corte, te voy a llevar al tribunal. Y hay algo que Pablo, al final lo vamos a meditar. Él lo que dice es que él presenta una solución. Y tal vez es difícil lo que vamos hoy a tratar, hermano, pero el perdón es la mejor llave para resolver ese tipo de problema, ese tipo de situación. Ahora, en el libro de los Hechos solamente lo voy a mencionar, pero hay una cantidad de conflictos y crisis que la iglesia primitiva está experimentando. Solamente
Se los voy a mencionar, la cita y el tipo de conflicto. En el libro de Hechos, desde que comienza Hechos, comienzan ellos a preguntarle al Señor: ¿y cuándo vas a restaurar el reino? Ya había una crisis. Apreciado hermano, ahorita han muerto aproximadamente pastores de Asamblea de Dios como 25. Tenga la plena seguridad que esas iglesias están en crisis. Porque ¿quién va a asumir el rol de pastor y cómo va a seguir el proyecto? Hay muchas preguntas. Cuando se muere el padre o la madre, hay una gran crisis. ¿Por qué? Porque se muere el guía, el que dirige. Entonces, cuando Jesucristo sale del escenario y Él les promete que le va a enviar al Espíritu Santo, hay una crisis y es normal. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Como decía el Chapulín, ¿y ahora quién podrá salvarnos? ¿Verdad? Pero le dicen: no nos toca a vosotros saber los sazones de los tiempos. Esperen, va a venir el Espíritu Santo y van a ser revestidos del Espíritu Santo de Dios. Así que hay tantos, mire, hay una crisis en la cual Ananías y Zafira mueren por un juicio, por una disciplina. Pedro y Juan son perseguidos en el capítulo 5. Saulo, el gran misionero, persigue a la iglesia, ¿verdad? Y encarcela y se confabula con otros y muchos son apresados. Está la experiencia que tiene Felipe, aunque realmente aquí no pasa una crisis, pero la gente estaba confundida, no podía entender las escrituras. También podemos ver, hermanos, cuando a Pablo lo toman en Damasco y luego él huye. Tal vez no hemos estudiado mucho la historia de Pablo, pero Pablo es una historia bien tremenda. Hay, hermanos, episodios bien tristes. Saben que había un poco de disputa en cuanto a Pablo, porque Pablo no tomaba prácticamente ofrendas o tomaba aportes de la iglesia en algunas veces. Y él dijo: yo prefiero trabajar con mis manos. Y si iba a hacer tiendas con Priscila y Aquila, ¿verdad? Trabajaron juntos. Y había una disputa por eso. ¿Y por qué no toma Pablo de las ofrendas? ¿Y por qué? Es orgulloso Pablo. ¿Por qué? Había una disputa hasta por eso. Por cualquier cosa. Recuerdo yo que estábamos en un seminario de pastores. No sé si el pastor Roberto estuvo. Y se presentó un caso de una disputa de una iglesia que iban a poner una cortina. Entonces, la cortina, la propuesta era que si era roja o era azul, ¿verdad? Entonces comenzaron, hermano: no, yo no la quiero roja. El otro: yo quiero la azul. Hermano, y mire, se hizo un conflicto por una cortina. Por una cortina se hizo un conflicto. Al final, hermano, no sé si ni se puso ni la roja ni la azul. No pusieron ni una. Por pequeñeces muchas veces los conflictos se hacen de la nada. Así que Pablo también tenía una disputa. Hermano, allá ¿verdad? En Jerusalén hubo un conflicto, creo que es en el capítulo 15, donde comienzan ¿verdad? a discutir sobre la cuestión misionera de la iglesia. Unos estaban pensando que el evangelio debía de centrarse y mantenerse en Jerusalén, pero Pablo dice: yo he sido llamado. Y sale en defensa a Pedro, defensa de Pablo, ¿verdad? Dice: él ha sido llamado a los gentiles. ¿Qué tantos conflictos hay en las iglesias? De todo tipo hay, de todo tipo. Pero hoy queremos hacernos unas preguntas rápidamente. Número 1, ¿qué dice la Biblia acerca de las demandas y los juicios que nosotros deberíamos de hacer por otras personas? Voy a poner este ejemplo sencillo que nos puede pasar a nosotros. Viene un jovencito y se roba a una muchacha. Andaban jalando. Y la muchacha es menor de edad. Y el muchacho ya es mayor de edad. Dice la madre: que lo echo preso, lo echo preso. Tuve la experiencia de una hermana que me contaba este testimonio, que su esposo a veces le hablaba fuerte, la ofendía, y entonces el pastor le dice: échalo preso. Y lo echó preso. Y el matrimonio se desbarató, como era de esperarse. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer. A veces se presta dinero entre hermanos y no se paga. Pastor, ¿y qué hago?
Un amigo mío que es pastor está cansado de estarle cobrando a un varón que le prestó una buena cantidad de dinero. Ahora le cobra hasta en Facebook, ¿verdad? Porque ya no me quiere pagar. Lo llamó a la corte, pero lo menos quiere pagar. Y era hermano en la fe. ¿Qué problema, hermano? Que a veces se presta dinero y no se paga, ¿verdad? Son cuestiones que no están bien éticamente, moralmente no están bien. Así que la pregunta que hoy en esta mañana queremos hacer: ¿realmente es correcto llamar a un hermano a la corte, demandar a un hermano? Quiero decirles lo siguiente, apreciados hermanos. Mi principio es que todo pecado y toda desobediencia llega a la presencia de Dios, al conocimiento de Dios. Escuche bien lo que voy a explicar. Número 2, usted tiene por aquí las leyes terrenales. Usted tiene por aquí la decisión que Dios le da, que qué va a hacer con él o ella. Pero al final, todo pecado llega a la presencia de Dios. Y Dios al final, como explicaba en los mensajes anteriores, siempre disciplina al hombre. En un momento tan difícil de la vida, nosotros tenemos que tomar una decisión. O lo demando y me voy con las leyes de los hombres, como dice la Biblia, que son injustos, o realmente yo tomo una decisión de ponérselo en las manos del Señor. Allá creo que en el libro de Isaías o Jeremías hay un texto muy precioso que dice: porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Lo que yo creo que es correcto no es nada comparado con lo que Dios realmente conoce y sabe lo que es correcto. No entendemos y no podemos comprender por qué la experiencia dolorosa, difícil puede estar pasando en nuestra vida, pero puede ser por un propósito de Dios. Y ahora bien, aquí no podemos hacer la pregunta hoy en esta mañana: ¿de cuántos pecados el Señor nos ha perdonado? La Biblia dice: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Una vez? No. ¿Cuánto dice? 70 veces 7. 7 por 7, 49. Le sumamos el 0, 490. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Siempre. Ahora, yo también he entendido, mi opinión personal, una cárcel no transforma a un ser humano. A veces se vuelven peor en la cárcel. Y salen peor, hermano, y salen con venganza por aquella persona que hizo algo malo. Ahora regresemos a nuestro contexto. Las disputas que se estaban dando en el capítulo 6 de 1 de Corintios no era un problema de carácter mayor, eran de carácter menores, ¿verdad? Aspectos menores. Sin embargo, y vamos a esto, quiero meditar en estos versículos. Pablo le dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra el hermano ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué es mejor tratar un problema delante de una corte humana de hombre injusto o delante de sus hermanos que son personas sabias? Hay personas, hermanos, fíjense que a nosotros los pastores nos pasa algo. Nos damos cuenta de los problemas hasta que ya trascendió. Hasta que está fuera de control. Ya nos vienen pidiendo consejos a nosotros cuando ya todo está perdido. Pablo le dice: tengan en cuenta qué es mejor para ustedes, poner su caso en manos de los injustos o en manos de santos. Es importante, la iglesia está revestida de la sabiduría de Dios para entender, comprender y solucionar los problemas que nos vengan a nosotros. La Biblia está llena, hermanos, y yo he estado leyendo un poquito. Hoy alguien dice: bueno, el mundo ha evolucionado, hay democracia, hay Estado, hay gobierno, hay política, hay sistemas sociales, económicos, ha evolucionado. Pero usted sabe quiénes son los padres del derecho que rigen el mundo. Son los romanos. ¿Y quiénes eran los romanos? Los que mataron a Jesucristo. ¿Eran entendidos ellos? No entendían. Me llama la atención que los romanos tenían en su sistema a 100 senadores en una de sus cortes en general. ¿Y sabe cuántos senadores tiene la Cámara Alta en Estados Unidos? Son 100.
se sigue manteniendo la línea porque el hombre cree que el principio de ese derecho es el mejor. Todo contrario como juzgaban los judíos. Los judíos, había un grupo de ancianos, creo que eran 70, ¿verdad? Y comenzaban a darle la interpretación, la orientación correcta. Y ellos atendían su problema. Y aquí es importante que queremos aprender otro principio, hermanos. Los problemas de casa se deben de resolver primeramente en casa. ¿Cómo es posible que le decimos al vecino, a la vecina, le decimos al que vive allá y ahora con las redes sociales todo el mundo se da cuenta del problema que estamos pasando? Menos atenderlo. Ahora, hermanos, con la comunicación que tenemos, la información viaja segundo. Hace unos años, cuando estaban comenzando las redes sociales, llegué a visitar una casa y había una disputa entre hermanos y parientes cercanos. ¿Y qué pasa? Le digo yo. Ellos estaban recién convertidos. No, mire que le llamaron a mi esposo que está en Estados Unidos y le dijeron esto y esto y esto y se me está desbaratando la... ¡Qué rápido! Y ni siquiera la vecina se había dado cuenta y ya sabían en Estados Unidos. ¿Cómo es eso? El principio de que los problemas se deben resolver primeramente en nuestro vínculo familiar, matrimonial familiar, luego la iglesia. Si realmente, hermano, ya el caso sale fuera de control y es de índole mayor o grave, hay que atender otra instancia. Así que tengamos muy presente esto. Creo que el Señor le ha dado sabiduría a los padres para resolver los problemas inmediatos. El Señor nos ha dado sabiduría como líderes, como pastores, como personas santas para atender los problemas. A todos los pastores nos piden consejo, pero hemos experimentado algo. Varias veces a mí me han llamado, pastor, ¿qué me aconseja usted? Yo le doy la orientación en base a la palabra del Señor. Está bien, pero hacen otra cosa. Allá cuando está el grave problema me llaman, pastor, mire, pero que no me escuchó, no me entendió lo que le estaba diciendo. Ahora, ¿qué podemos hacer si la situación ya está mal? No podemos hacer nada. Entonces, primeramente tenemos que resolver los problemas en casa. Y debemos, hermanos, tratar de enllavar, ¿verdad? De mantener el cuidado. Porque cuando ya la información sale de casa, ya comienza, hermano, y se dicen un montón de cosas que no son ciertas. Hay que tener mucho cuidado. El versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. Realmente ustedes no están pasando la prueba. Si hay palabra de parte del Señor donde dice que se va a juzgar, nosotros vamos a ser jueces. En Mateo capítulo 19, solamente voy a leerles ahí, capítulo 19, versículo 28. El Señor le habla y Jesús le prometió a sus discípulos que se sentarían sobre 12 tronos, el juzgar a las 12 tribus. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, se sentarán sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus. Allí mismo en Daniel capítulo 7, versículo 22, en la visión que le da al profeta, le dice, juicio a los santos y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, también hay una promesa ahí. Tal vez nosotros no hemos reconocido nuestra posición, ¿verdad? Nosotros, hermanos, dice que somos pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, linaje especial. No somos nosotros cualquier persona. Y a veces menospreciamos lo que Dios nos tiene preparado para nosotros. ¿Cómo debemos de juzgar las cosas? Con sabiduría y con paciencia. Así que le dice Pablo, ustedes, lo que se espera de ustedes es que sean maduros en esta área.
¿Cómo es posible que los de afuera estén resolviendo los problemas? Ahora, hermano, como siempre en la historia, la gente hace mofa de las cosas. Qué triste que en los periódicos aparezcan casos de iglesias, de pastores, en actos, ¿verdad? Reprochable totalmente. Y la gente, ¿cómo? Comienza. Los periódicos están llenos de imágenes, y el pastor tal, y el pastor tal, ¿verdad? Y que la gente no cree ya el evangelio, porque esta es la otra cosa, un mal testimonio. Que la gente conozca los males que están sucediendo y nosotros no podemos resolver. Ahora, pastor, esto realmente no tiene importancia para mí. Vamos corriendo esta carrera, hermano, y nos encontramos con situaciones que hay personas que nos van a hacer daño a nosotros. No necesariamente tienen que ser cristianos. Yo pudiera contarles muchas experiencias donde yo he estado así a puntito de demandar a personas por el mal y el daño que han hecho. Pero llega una voz a mi corazón y me dice: deja, yo voy a tomar control de eso, no te preocupes. Amén. Hay que tener cuidado. Ahora, cuando uno entra a una corte y un juicio terrenal, hermano, usted tiene que venir con todo. Usted tiene que venir con sus mejores argumentos en contra de su enemigo. Y su principal objetivo debe ser aplastarlo. No actuar con misericordia, no. Usted va a venir, hermano, con la mejor argumentación para derribar a su enemigo. Y usted lo quiere ver en la cárcel. Y qué terrible haber sido para un cristiano echar preso a otro. Y los romanos, hermanos, agarraban a los pobres prisioneros y los comenzaban a torturar. Qué triste debe ser de que la persona que yo vaya a los tribunales y lo pueda echar preso, hermano, y lo comiencen a torturar y hasta podían morir en la cárcel. Quiere decir que todavía no hay experiencia o reconocimiento de culpa y perdón de Dios en nuestros corazones cuando pasa eso. Amén. Así que Pablo le está diciendo, realmente ustedes, ¿verdad?, tengan en cuenta que ustedes se tienen que estar preparando para algo grande, que nuestro Dios lo ha escogido a ustedes. Pienso yo, hermanos, que nosotros los cristianos debemos de ser los consejeros de nuestro barrio. Que las personas nos busquen para dar un consejo correcto. Que las personas nos busquen para oración, pero que también nos busquen para dar un consejo, una orientación. ¿Qué hago? Ustedes conocieron el testimonio del gran predicador G.J. Ávila. Creo que le mataron a su hija. Y él fue a la cárcel y le dijo: yo te perdono. ¿Estaría usted en esa capacidad y ese reconocimiento de decir: yo te perdono? Hay momentos cruciales en la vida que a veces no hallamos qué hacer. Ahora, mire, Pablo le dice: ustedes deben, no se bajen, ¿verdad? Y no pongan en mal testimonio a la iglesia. Ahora, hermano, realmente la gente empujaba a todo. Como decía, había muchos grupos que habían en disputa muchas veces. Y me llama la atención algo. La iglesia de Corinto, como lo he mencionado, es una iglesia pujante, una iglesia activa, una iglesia con dones, una iglesia con dinero. Allá había mucha gente reconocida que podía estar visitando, una iglesia de referencia, una iglesia que estaba, ¿verdad?, en el conocimiento de todo, aún de los gobernantes, pero con problemas. Y me llama también la atención que todo proyecto que crece va a tener sus enemigos internos, tratando de destruir lo que se está haciendo. Y esas cosas suceden sin uno a veces conocerlas. Yo he tenido conocimiento, hermanos, que muchas iglesias se han dividido y ha habido pleitos de golpe dentro de la iglesia. Hermanos, se tiran las sillas, se tiran los micrófonos y se agarran. Un pleito de perros y gatos. Y son cristianos. No son nada. No conocen a Cristo. Y hasta esto, hermano, ¿qué tanto nuestra ética moral y cristiana debe prevalecer? Que los gritos, las ofensas,
las palabras malintencionadas con segundo significado, los mensajes subliminales no deben de prevalecer en nosotros, porque puede incomodar a un hermano o una hermana. Debemos de ser humildes nosotros, amén. Debemos de ser humildes. Ahora, la Biblia dice que el Señor nos ha llamado para hacer luz en medio de las tinieblas. Yo quisiera que esta iglesia que está aquí, o esta congregación, o este remanente, la gente hable bien de ella. Fíjate que yo no he escuchado ningún conflicto en esa iglesia. Qué bonito, hermano, a mí. No importa cuánto hayan, 6, 15, 20, pero que la gente diga, esa gente es cristiana. Esa gente sabe perdonar. Esa gente es amable, esa gente es tranquila, se cuenta con esas personas. Nosotros como iglesia, usted sabe que nosotros tenemos un proyecto de alimentos. 1 o 2 veces por semana entregamos comidita. Y yo, hermano, sabe Dios, porque yo ejecuto ese proyecto. Es más, mi intención no es ni que vengan a la iglesia, sino que Dios trate con ellos. Porque mi intención no es que mi nombre sea puesto en alto, sino que ellos reconozcan que el Señor se acuerda de ellos. A veces les predicamos 5 minutos. Mire cómo es Dios de grande, que Dios los está bendiciendo de esta manera. Pero qué terrible, hermano, un día yo no voy a estar aquí y que digan, el pastor Francisco se peleó con los vecinos, ¿verdad? Se peleó con los diáconos, se peleó aquí, se peleó allá. Hace unos años, apreciado hermano, en una conferencia de 4,000, 5,000 personas, estaba una reunión y había una disputa entre 2 varones, pastores altamente reconocidos. Y uno estaba presidiendo la asamblea y el otro iba a tomar la voz, pero el que estaba dirigiendo no quería soltar el micrófono. Entonces llega el otro, dame el micrófono, mire, peleándose por el micrófono. Y el micrófono casi le habla, hermano. Pero yo sé que la palabra que yo he dicho en el micrófono, arrepiéntense. Qué bonito que el fruto del Espíritu Santo debe de prevalecer en nosotros. Nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, tienen que ser reconocidas por personas, familias pacíficas, personas confiables, no personas en disputa o en problemas, como suele suceder muchas veces en los barrios, que te tiran el agua, ¿verdad? Que se te comen la gallina. Hermanos, si por alguna razón se le roban la gallina, tranquilo, o el pato, o el chompipe, el cerdo cuídelo porque es más grande. Pero perdone en el nombre de Jesús. Perdone. ¿Hasta dónde nosotros estamos en la capacidad de resistir un atropello de alguien? Hace unos años, sobre carretera Vieja León, creo que alguna vez se lo comenté, venía un varón que venía de un ayuno de una iglesia de Managua. Venía ungido el siervo, ¿verdad? Venía ungido. Pero venía un hombre medio borracho y cuando lo mira con la Biblia comienza a ofenderlo. Dice, mira, sos un vividor, mira aquí, mira allá. Y el hombre comienza ¿verdad?, a criticar al varón que venía ahí. Resulta, hermano, que como el bus venía un poco vacío, el hombre tenía la oportunidad de ponerse de pie. Ya vieron, y comenzó a poner en vergüenza al varón. Y el varón no tuvo la paciencia. Pone la Biblia, hermano, en el silla, se remanga la camisa, ¿verdad? Y le dice, venite aquí, si sos hombre. Hermano, con un solo golpe se lo tumbó abajo. ¿Cómo llegó ese hombre después de un ayuno? Bendecido, prosperado y en victoria. Avergonzado posiblemente. El hombre no se levantó. Tenga la plena seguridad que no se levantó, porque el golpe que le dio fue en el tronco de la oreja para anestesiar. ¿Hasta dónde nosotros estamos, ¿verdad?, en nuestra madurez espiritual para actuar con paciencia, con perdón, amén, y con amor a los demás? En la iglesia primitiva se daban conflictos entre mujeres, hermanos. Hay un caso registrado en el libro de Filipenses 4, versículo 2. Le dice Pablo, hay 2 mujeres que
que tal vez le suenan conocidos, Evodia y Sintique, o Sintique. Le dice, tenga el mismo sentir. A veces hay pleitos entre liderazgo, entre mujeres, o entre varones, o entre ministerios, que yo hago mejor las cosas, entre predicadores, entre maestros. Hay disputas de todo tipo. Pero el Pablo le dice, ustedes tengan el mismo sentir. No es bueno, hermano, estarlos peleando entre nosotros mismos, por cualquier motivo. Hay personas delicadas, hermano, en la vida. Y tenemos que conocernos también. En un trabajo que yo tuve, cuando estaba comenzando a trabajar, hay un varón que era tan delicado que si usted llevaba la camisa del mismo color suyo, él se la iba a cambiar. Era tan delicado. Yo recuerdo que una vez, yo estrenándome una camisita celeste, elegante yo, y él era el jefe, y me queda viendo, celeste, dice. Mire, salió corriendo el hombre a cambiarse la camisa. Hay personas tan delicadas, ¿sabe qué? En discipular a sus 12. Y recuerdo yo que Pedro le dice, Señor, ¿cómo es posible de que tú vayas a morir en la cruz? No, no es correcto. Y le dice, era el Señor, apártate de mí, Satanás, porque eres un estorbo. Y Pedro era impulsivo. Pedro, hermano, estaba dispuesto. Usted mira que saca, ¿verdad? Minutos antes que apresan a Jesús, saca su navaja o su arma y le corta la oreja al hombre. Montón de sangre. Ustedes estarían en capacidad de pelear por sus pastores, hermano. Sacar los machetes, las pistolas, las piedras. Hasta donde ustedes pudieran hacer algo por mí. Si alguien me quiere hacer algo, pastor, yo le tiro la silla, le tiro los zapatos, le tiro el bolso. El bolso no se lo tire porque si allá anda su dinero se lo pueden llevar. Pero este Pedro, hermano, era impulsivo. Y hay personas impulsivas a veces en nuestra iglesia que le encanta el pleito. Le encanta el pleito. Tipo celote o los sicarios, ¿verdad? De allá de Jerusalén. Marta y María, otra experiencia. Llega Jesús y Marta está en la cocinadera y le dice, Jesús, pero esta mujer no me ayuda a mí. Una disputa era eso. Y entonces Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Ciertamente tu hermana ha escogido la mejor parte. Yo creo, hermanos, que debemos de reflexionar dónde tenemos esos puntos en los cuales a veces presentamos crisis. Caín y Abel, una triste tragedia, ¿verdad? En la cual el hermano se levantó contra su hermano y acabó. El otro problema, ¿verdad? Esaú con Jacob. El uno le roba la primogenitura. Podemos mencionar varios. En la iglesia de Corintio también, hermanos, habían problemas de todo tipo. Y hoy quiero yo dar algunos consejos brevemente. Realmente, hermano, el conflicto cuando no se soluciona envenena a la iglesia. Consejo número 1. Tengamos cuidado con lo que vamos a hablar. De repente, es que yo miré o es que me dijeron. Eso puede traer conflicto. Número 2. No porque lo vimos y porque tengamos pruebas, tenemos que andarlo hablando también. No. Si hay algún problema entre un hermano y una hermana, hay que orar. Y en un momento dado tendrá que hablar, pero hable con la persona indicada. Amén. Hay que tener cuidado con las cosas que vemos, con las cosas que escuchamos y con las cosas que hablamos. Porque puede hacer que nos metamos a problemas. Número 2, hermanos, que nuestra guía para resolver los problemas sea la palabra de Dios y los guías espirituales que el Señor nos ha puesto. Aquí en nuestra iglesia, aunque es pequeña, hay personas sabias, personas con mucha sabiduría de parte de Dios. Es que no me da pena, me da vergüenza, mejor se lo voy a contar al vecino. No, hermano, hable con nosotros. Podemos ayudarle
Y si no le ayudamos, le decimos, vamos a orar para que el Señor nos dé la guía por dónde resolver este problema. Amén. ¿Y cómo vamos a promover, cómo vamos a divulgar el Evangelio en el lugar donde estamos? Con un buen testimonio desde nuestro estilo de vida hasta las decisiones que tomamos en esas áreas. ¿Estaría usted o yo dispuesto a perdonar ante una situación difícil? Mire que en las familias hay problemas, entre los hermanos hay problemas. Cuando muere el padre o la madre y está la herencia, hermanos, parece que están esperando que se muera la persona para caerle encima al terreno. Está calientito todavía el cuerpo, ¿verdad? Y ya están diciendo, ¿qué es lo que me dejó mi mamá o mi papá a mí? Dámelo, lo quiero, es mío. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender todo eso, hermanos, a ser muy mesurados, muy sabios y muy correctos. Hay mucho que discutir respecto a esto, pero vamos a quedarnos aquí. Dice la Biblia en el versículo 5, para avergonzarlos, quiero decirle lo siguiente, le decía Pablo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno para que juzgue entre estos hermanos. A mí me preocupa, apreciado hermano, cuando el problema se sale fuera de casa. Quiere decir que no podemos darle solución aquí. Y yo hoy en esta mañana quiero decirle, aquí estamos, hermanos. Ayúdeme usted a que los problemas no salgan fuera de casa de nuestra iglesia. Con las personas incrédulas no nos metemos porque no nos compete a nosotros. Posiblemente las leyes terrenales se van a hacer cargo. Pero es triste, apreciado hermano, estar ante una corte viendo el problema entre hermanos. Como ha sucedido en las iglesias cuando nosotros tomamos un bando, nos ha pasado. A mí me ha tocado acompañar, ¿verdad? Hermanos, y yo humanamente soy astuto, ¿verdad? Yo puedo decirle, andate por aquí, andate por allá y andate por allá, ¿verdad? Pero el otro puede ser más astuto que yo, ¿verdad? Bien. Y al final, ¿sabe quién gana? Ganan los jueces, los abogados y el mundo. Y nosotros quedamos sin dinero, avergonzados y con enemigos. Entonces, ¿cuál es la solución a veces ante esos problemas? Perdonar las faltas. Cierro el círculo, ¿verdad? Ahora, apreciado hermano, si hay un asunto grave, que alguien le robó su carro, amén, que alguien le mató a su hijo, pues usted va a tener que poner la denuncia, amén. No me digan, pastor, no me va a poner denuncia aquí a mí, pastor, que voy a poner la denuncia. No, va a ir a la policía donde corresponde. Que lo va a hacer, lo va a ejecutar, no sé. Pero usted tiene que cumplir el procedimiento. Pero habladurías, problemas de comentarios malentendidos, que no le hablo al hermano, que el hermano me hizo un gesto aquí. No, eso lo resolvemos aquí, no hay problema. Problemas de asunto moral, problemas de malos entendidos, lo podemos resolver aquí. ¿Qué podemos aprender esta mañana? En síntesis, en un minuto. Escuche bien, seamos de buen testimonio en el lugar donde el Señor nos ha puesto. ¿Sabe para qué? Para que el Evangelio sea una opción para esa gente. Y puedan ellos, hermanos, también admirarse por el estilo de vida y los principios morales y espirituales que nosotros practicamos. Y número 2, no expongamos nuestra vida, nuestra familia, o no nos expongamos a vergüenza que el impío vaya a tomar nuestros casos y vaya a burlarse de nosotros. Amén. Así que Dios me lo bendiga. Iba a dar unas palabritas.